En el programa de hoy, desde Roma, el Papa Francisco nombra a un laico español como nuevo responsable de las reformas financieras en la Santa Sede. Desde México, obispos denuncian que el Congreso pretende modificar la Constitución con medidas contra la familia, la vida y la libertad religiosa. Catecismo para la vida espiritual es el nuevo libro del cardenal Robert Sará sobre los sacramentos como pilares de la espiritualidad católica. Rezando el rosario este sábado, niños de América y Europa se preparan para la llegada de Jesús. Hoy celebramos a Santa Viviana de Roma, joven virgen y mártir del siglo IV. Le contamos su vida. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Y contigo, Eddie, nuevamente y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que en una reunión con los miembros del grupo francés Líderes por la Paz en el Vaticano, el Papa Francisco dijo que utilizar las armas para resolver los conflictos es un signo de debilidad y fragilidad, y aseguró que por el contrario, negociar, mediar y conciliar requiere valor. El Santo Padre indicó que esta valentía supone no sentirse superior a los demás. Para el Papa Francisco, ser un líder por la paz en el momento que atravesamos es una gran responsabilidad y no solo un compromiso. Nos hemos dado cuenta de que la familia humana amenazada por la guerra corre un peligro mayor, la falta de voluntad para construir la paz, añadió el Papa. En este sentido explicó que ante la guerra silenciar las armas es el primer paso, pero luego hay que reconstruir el presente y el futuro de la convivencia, las instituciones, las estructuras y los servicios. Más noticias del Papa Francisco con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero. La oficina de la Santa Sede confirmó el que se convertirá en el 40 viaje apostólico del Papa Francisco, un viaje que había sido previsto para el pasado mes de julio y que tuvo que ser cancelado por los problemas de salud del Santo Padre. El Papa saldrá de Roma el martes 31 de enero con destino a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El 3 de febrero viajará a Sudán del Sur, a la ciudad de Juba, donde estará hasta el domingo 5 de febrero. Este viaje apostólico internacional estaba previsto del 2 al 7 de julio y el Papa Francisco tuvo que posponerlo por solicitud de los médicos. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó el pasado 10 de junio que aceptando la petición de los médicos y para no anular los resultados de las terapias de rodilla aún en curso, el Santo Padre con pesar se ve obligado a aplazar el viaje apostólico. Tras la cancelación del viaje, el Papa Francisco envió un mensaje a la población africana, donde aseguró que el Señor sabe cuán grande es mi pesar por haberme visto obligado a posponer esta visita tan deseada y esperada. El Papa Francisco viajará a África junto al arzobispo anglicano de Canterbury y junto al obispo de la Iglesia de Escocia. En otros temas, el Papa Francisco aceptó la renuncia por motivos personales del prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, el sacerdote jesuita Juan Antonio Guerrero. Se trata de uno de los cargos claves en la reforma financiera del Vaticano. El padre Guerrero Alves ha desempeñado este trabajo desde enero de 2020, tras suceder al cardenal George Pell. En un comunicado oficial de la Santa Sede, difundido el pasado 30 de noviembre, el Vaticano indicó que el motivo de la renuncia es por motivos personales y que el cambio será efectivo a partir del 1 de diciembre de 2022. Además, el Papa Francisco aseguró sus oraciones por el padre Guerrero y agradeció la dedicación mostrada en su servicio a la Santa Sede, ya que consiguió poner en orden la economía. Fue un trabajo fuerte y exigente que dio muchos frutos, indicó el comunicado del Vaticano. El Santo Padre nombró como su sustituto al laico español Maximino Caballero Ledo, quien ha sido secretario general de este dicasterio vaticano desde agosto de 2020. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Publica nueva foto de Benedicto XVI. El Papa Emérito recibió este jueves 1 de diciembre a los ganadores del premio Ratzinger en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano. El sacerdote francés Padre Michel Fedou y el jurista judío Joseph Weiler, ganadores del premio, asistieron al encuentro en compañía del presidente de la Fundación Ratzinger, el Padre Federico Lombardi, y el secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor George Ganswein. La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger publicó la tradicional reunión de los ganadores con Benedicto XVI. Ambos académicos pudieron conversar con el Papa Emérito y explicarle sus trabajos. Al final del encuentro, Benedicto XVI entregó a cada uno de los ganadores un libro y una medalla.
Fray Nelson Medina, sacerdote dominico y doctor en teología fundamental, no escatimó palabras para criticar al presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Monseñor George Betzing. Este persiste en sostener una postura favorable a la agenda gay. Recogidos de Así Prensa, veamos los argumentos con los que el fraile dominico cuestiona al prelado alemán. En una conferencia de prensa en Roma, tras la visita ad limina de los obispos alemanes, Monseñor George Betzing dijo que él y los demás participantes del polémico camino sinodal alemán siguen siendo católicos, pero quieren serlo de otra manera. El obispo alemán dijo además que no impedirá la bendición de parejas homosexuales que realizó de manera masiva en mayo de este año, pese a la prohibición explícita del Vaticano. En Twitter, Fray Nelson Medina criticó la persistente postura a favor de bendecir a las parejas del mismo sexo. Sostuvo que esta iniciativa es un eructo más de la herejía modernista que, como toda herejía fuerte, en realidad nunca muere del todo. El sacerdote colombiano explicó más. La bendición que de verdad necesita el pecador es el llamado caritativo pero claro y firme a la conversión. Sin ello, la supuesta bendición confirma en el error y es un modo de desprecio y crueldad hacia quien vive en pecado. El padre Juan Manuel Góngora, sacerdote español con más de 56.000 seguidores en Twitter, expresó que no se puede bendecir el pecado, que Monseñor vuelva al seminario a estudiar o se vaya a la Deforma protestante y deje de incordiar. La enseñanza católica sobre la homosexualidad está resumida en 3 artículos del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se indica que los homosexuales están llamados a la santidad y la castidad. Y ahora la información desde México. El fin de semana último, la Catedral de Cuernavaca se iluminó de rojo en señal al rechazo rotundo hacia la persecución de cristianos en el mundo. Esta iniciativa fue parte de la Red Week 2022, semana en la que las catedrales, iglesias y monumentos emblemáticos del mundo entero se iluminan de rojo. Esta es una campaña organizada por ayuda a la iglesia necesitada en todo el mundo. Este fue el único templo en el país en realizar dicho acto. La Red Week nació en el 2015, cuando la oficina brasileña de ACN hizo que el monumento al Cristo Redentor se iluminara de rojo para llamar la atención sobre la persecución de los cristianos en Irak. Más noticias de la Iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. A mis espaldas se encuentra uno de los templos de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, en donde hace unos días fue asesinado el sacerdote Efraín Martínez y su familia fue agredida física y sexualmente, supuestamente por delincuentes que buscaban dinero. La Conferencia del Episcopado Mexicano se solidarizó con la familia y miembros de la congregación, a la vez que exigieron a las autoridades redoblen su trabajo para que cese la violencia. Respecto a la Iglesia Católica, son 7 los sacerdotes asesinados durante el tiempo que lleva el sexenio actual del presidente Andrés Manuel López Obrador y se han reportado cientos de robos a templos de todas las religiones. Pasando a otra información, les comento que una de las universidades más prestigiosas del país le donó al Vaticano el texto más antiguo sobre medicina que se encuentra en América. Una delegación mexicana conformada por el responsable de la Dimensión de Educación y Cultura del Episcopado Mexicano, junto con el secretario de la Comisión Pontificia para América Latina y el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, entregaron una copia del Códice de la Cruz Badiano a la Biblioteca Apostólica Vaticana. Este códice es considerado como el texto más antiguo de medicina escrito en América. Muestra el uso indígena de elementos naturales para realizar desde curaciones hasta remedios para la caspa, ojos, dientes, nariz y la limpieza de sangre. En la ceremonia de recepción, el señor arzobispo Angelo Vincenzo Sani, nuevo responsable de la Biblioteca y Archivo Vaticano, agradeció el aporte y señaló que en este tiempo de cambio de época, estos espacios de colaboración ayudan a seguir promoviendo el diálogo entre la fe y la razón. Y para finalizar les comento que los obispos mexicanos denunciaron que desde el Congreso se buscan implementar una serie de iniciativas bajo el concepto de igualdad sustantiva, lo cual pretende modificar la Constitución y algunos reglamentos perjudiciales contra la familia y la creencia de la mayoría de los mexicanos. A través de un video, el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, reveló que sin haber atravesado por un proceso de consulta suficientemente amplio y riguroso, legisladores pretenden introducir modificaciones sustantivas al régimen constitucional y legal en México.
Acusó que estas reformas conllevan prohibiciones, restricciones, limitaciones a los padres de familia en el ejercicio de la patria potestad, incluyendo el derecho a educar a los hijos, imponiendo una determinada ideología a la educación pública y privada. Finalmente, Ramón Castro refirió que en un país sumido en la violencia e inseguridad que ha cobrado decenas de miles de muertos, en los últimos años se pretende afianzar la cultura de la muerte, estableciendo como pretendido derecho humano la práctica del aborto bajo el supuesto de proteger la salud sexual y reproductiva. Con un espíritu autoritario y regresivo, se pretenden establecer prohibiciones, restricciones y limitaciones a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, vulnerando la protección prevista en los tratados internacionales que impiden la censura previa. Así, se pretende impedir a los creyentes de todas las religiones la manifestación de su doctrina y cuerpo de creencias religiosas en temas como la vida, el matrimonio, la familia, sexualidad humana, siendo perseguidos por su predicación y denuncia profética. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Ahora noticias de República Dominicana. El Programa Nacional a Ritmo de Misión de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil celebró el último fin de semana su primer Congreso Nacional Juvenil Misionero, denominado Llamados a una Misión. Participaron más de 70 jóvenes de las diferentes diócesis del país. En la jornada realizaron 2 conferencias centrales denominadas Sal y Luz y Una Misión, un Llamado. Ahí se facilitaron herramientas para salir a evangelizar que motiven a no tener miedo de anunciar la buena nueva a todos los rincones del país y del mundo. Los coordinadores del evento indicaron que están comprometidos en trabajar para la capacitación de jóvenes que puedan ser influencia positiva en su entorno y generen un impacto en su generación, en la iglesia y en su comunidad. Hacemos una pausa y al volver hoy, Catecismo para la Vida Espiritual. Es el nuevo libro del cardenal Robert Sará sobre los sacramentos como pilares de la espiritualidad católica. Lo escucharemos en entrevista al programa Vaticano. Hoy celebramos a Santa Viviana de Roma, joven virgen y mártir del siglo IV. Le contamos su vida. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia celebra a Santa Viviana de Roma, una joven virgen y mártir del siglo IV. Desde España, el padre Antonio María Domenech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, nos cuenta su vida. Pues Santa Viviana es una santa jovencita que en la época de Juliano el Apóstata, un emperador romano que había traicionado a la fe católica, murió mártir y la azotaron atado a una columna como a Jesús. Pero lo más característico de ella, que no suele ocurrir, y ocurre alguna vez sí, porque en la Sagrada Escritura también pasa, es que también murieron sus padres. Entonces toda la familia fue martirizada por amor a Cristo. Y eso nos hace descubrir, lo primero, la importancia de la fe en la familia y lo segundo, que los jóvenes tienen mucho que decir en el seguimiento fiel a Jesucristo, la coherencia, porque uno se mantiene firme en su fe, aunque sea a costa de la vida. Y eso da mucha importancia al respetar la palabra dada y a una serie de virtudes relacionadas con lo que es la lealtad, porque hoy día muchas veces no somos leales. Leal es ser fiel a lo que he dicho y a la amistad o al amor que tengo que defender. Entonces, en una sociedad como hoy, nos puede enseñar la santa que podemos ser mártires todavía. Podemos tener que defender a Cristo con la sangre porque igual que la gente no tolera la Navidad y se pone nerviosa de que recordemos el nacimiento de Cristo, tampoco toleran, por ejemplo, el perdón y cómo los mártires mueren perdonando. Pues el valor del perdón y de la coherencia que hemos dicho puede ser una enseñanza de la santa para nosotros. Pues yo creo que podemos, sobre todo, pedirle por nuestra juventud, pedirle que nos haga jóvenes en el espíritu y que nos mantengamos en esa ilusión que tiene la gente joven, y también pedirle por nuestra fidelidad a Jesús, para que, aunque haya gentes a nuestro alrededor que hayan traicionado la fe, como Juliano el Apóstata, nosotros solo hagamos caso a Jesucristo
y aquellos pastores que nos enseñan el camino hacia Él, como el Papa Francisco o el que tenga la suerte de tener un obispo santo al frente de su diócesis. Seguimos con más noticias. En este Adviento, preparación para la llegada de Jesús, vamos a nuestra sección con la información necesaria sobre este tiempo de espera. Este sábado 3 de noviembre se realizará la segunda edición del Rosario Internacional de Adviento, una iniciativa en la que participan niños de América y Europa para prepararse para la Navidad. Los promotores de esta iniciativa son el Ejército Blanco, un grupo de niños pertenecientes a la asociación Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que buscan vivir y defender la cultura de la pureza. Desde Chile, la hermana María Belén Brunello, misionera laica de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos da más detalles del evento. Veamos. Todos los años, ya desde el año pasado, estamos empezando a ayudar a los niños a prepararse en este momento tan importante, ¿no?, de este tiempo litúrgico de Adviento, para rezar juntos y tener un corazón bien dispuesto, como dice la liturgia a lo largo de estos días, para recibir a Jesús en nuestros corazones. En la jornada pues tenemos tiempos de meditación, de cantos para alabar al Señor a través de la música, y también el rezo del Santo Rosario, porque la Santísima Virgen María, como Madre de Jesús y con todo ese amor que puso para traer al mundo a nuestro Dios, es la que mejor nos ayuda a prepararnos para esta Navidad. Entonces, por eso ya llevamos, este sería el segundo año haciendo esta jornada online, porque hay muchos niños que no saben rezar, no saben cómo hacerlo, y entonces es una manera de ayudarles y enseñarles a rezar y estar preparados. El año pasado, pues en directo había conectados más de 800 personas, y sabíamos también que no eran solo 800 porque se habían reunido grupos de 20 niños, 10 niños, y agradecieron mucho, ¿no?, este tiempo de oración y el poder aprender a rezar, porque hay mucha gente que no sabe cómo rezar, y de manera sencilla y práctica pues se les enseña y van conociendo este don que es rezar. Y este año también tenemos buena respuesta, y hay varios grupos que se han inscrito, que han pedido participar de manera directa, ya sea dirigiendo un misterio, otros haciendo la meditación sobre la Sagrada Biblia. Queremos responder a esta invitación de la Santísima Virgen María, y porque la oración de los niños tiene muchísima fuerza delante de Dios. Ya el Señor dijo, ¿no?, hay que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos, no dejen que los niños se acerquen a mí. Entonces también queremos cumplir estas aspiraciones del corazón de Cristo, ¿no?, que los niños se acerquen a Él a través de la Santísima Virgen María. Para seguir este Santo Rosario, con que entren al canal de YouTube del Ejército Blanco, ya está ahí el link preparado para este día, para el Rosario en vivo. Entonces solo pinchando el link pues ya pueden conectarse y participar. También está el folleto que se utilizará para la oración de este día, ya está colgado en la página, se puede descargar para que los niños puedan ir siguiendo este tiempo de oración. El archivo histórico de Madre Angélica está lleno de profundos mensajes para los diferentes tiempos litúrgicos. Para Adviento y Navidad sus reflexiones son abundantes. Aquí una meditación de la fundadora de EWTN sobre cómo la Navidad nos recuerda que vivimos distraídos y olvidamos que Jesús, una vez encarnado en María, volverá a venir por segunda vez. No es extraño que tú y yo, que conocemos las Escrituras, yo espero que las conozcas, y conocemos las profecías de las Escrituras, seguimos ignorando la segunda venida. Todo el mundo ignoró la primera venida, excepto por los pastores, a los que le avisaron los ángeles, los magos que siguieron la estrella. ¿Qué pasó? Que él estaba allí y nunca lo supieron.
Es muy posible que tú y que yo lo veamos todos los días. Sí, sí lo es. En nuestro prójimo. Es posible que nosotros, que tenemos la Eucaristía, el maravilloso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, pasemos y digamos que no hay lugar para ti en mi alma. No creo que estás allí. Pero es posible. Oh, sí. Y este es el problema hoy en día. No hay lugar para él hoy en día, como no lo hubo en su tiempo. El cardenal Robert Sará, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, publicó este mes un nuevo libro llamado Catecismo para la Vida Espiritual. En la obra, el cardenal reflexiona sobre los sacramentos como pilares de la espiritualidad católica. Destaca la Eucaristía y la liturgia que la rodea como el mayor regalo que nos dejó Jesús. En una entrevista exclusiva al programa Vaticano, le preguntaron cómo la Iglesia podría transmitir mejor este mensaje a la sociedad actual. Escuchemos sus palabras. Necesitamos redescubrirlos como el principal medio de gracia que Jesús estableció en su Iglesia. Necesitamos entender los sacramentos. No son asuntos sociales. El bautismo, por ejemplo, no debe retrasarse para hacerlo coincidir con una reunión familiar. Más bien, los padres deben apresurarse a bautizar a los niños porque el bautismo es en realidad la puerta de su vida espiritual, la puerta de entrada a la Iglesia. Cada uno de los 7 sacramentos, como don de la Iglesia, sirve para iluminar cómo Dios interviene en nuestra vida para nuestra salvación. Por lo tanto, es necesario explicarlos en profundidad. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la confirmación? ¿Qué es la Eucaristía? No son solo ocasiones de encuentro para las familias. Es por eso que he escrito este libro, para profundizar en el conocimiento de los sacramentos. Pero usted también escribe sobre la pérdida de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué considera que esta pérdida de fe es la causa del declive de las comunidades cristianas y cómo podríamos reavivarla? Sé que sin la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la Iglesia se convierte solo en un fenómeno horizontal. La Iglesia pierde el sentido de su existencia. La Iglesia no es una organización social que responde a los problemas de la migración o de la pobreza. La Iglesia tiene un propósito divino, salvar el mundo. Si Cristo no habita dentro de la Iglesia de forma tangible, visible, sacramental, entonces, ¿qué buena noticia tenemos que ofrecer al mundo? ¿Cuál es el sentido de la evangelización? Cuando los cristianos olvidan por qué son cristianos, la comunidad entra en decadencia. Se olvidan del Evangelio y pierden de vista su propósito. Y los que todavía se acercan a la Eucaristía, si no tienen fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, probablemente lo recibirán, pero de forma indigna, sin la consecuencia de un progreso en su vida cristiana. De este modo, violentan su propio cuerpo, condenándose a sí mismos y acelerando aún más la decadencia de la comunidad. Para restaurar la Iglesia, basta con escuchar la palabra de Jesucristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es tan hermosa la Santa Misa que si, solo por un momento, nos callamos y consideramos la inmensidad de la Eucaristía, nuestra fe en su presencia brotará y elevará nuestro corazón hacia Él. Por último, ¿podría hablarnos acerca de lo que se dice para poner en tela de juicio el sacramento de la Eucaristía hoy en día en Occidente y en particular también dentro de la propia Iglesia? Es estupendo ser bautizado, porque entramos en la vida de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Es grande ser sacerdote, porque un sacerdote, e incluso un cristiano, no es solo un alter Christus, sino que es ipso Christus, es Cristo mismo. Por eso, tenemos que estar muy orgullosos de ser sacerdotes y de vivir el sacerdocio con sacralidad. Es hermoso ser confirmado, ser un soldado de Cristo, luchar por Cristo. Es todo un honor. Es estupendo estar casado. El matrimonio es un sacramento muy grande. Celebra la unión entre Cristo y su Iglesia.
Si cada cristiano pudiera vivir bien su matrimonio, agrandaría el sacramento, porque concreta los vínculos entre la Iglesia y Cristo, y ese vínculo es perpetuo. Eso es lo que he intentado explicar en este libro, una y otra vez, que se descubran, antes de dejar este mundo, los grandes dones que hemos recibido de Jesucristo, que nos hagamos capaces de vivir la vida de Dios. Y os agradezco que hayáis dado a conocer no mis ideas, sino las ideas de la Iglesia, porque yo no he inventado nada. Solo transmito la enseñanza de la Iglesia. Así que, gracias por dar a conocer mi libro, y rezo por todos los que lo lean, para que descubran la riqueza de los sacramentos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.